todos nuevamente. Ahora sí, darles esta bienvenida cordial a quienes no han estado en la presentación la semana pasada porque se han inscrito esta semana. Una alegría que estemos compartiendo este espacio. Como saben, bueno, para quienes no me conocen, solo nos hemos conocido a través de la plataforma o mail o WhatsApp. Mi nombre es Andrea Novotny, soy la coordinadora de dicha actualización académica, denominada Educación Humanizadora, Aprendizaje Intencional, Afectividad y Nuevos Roles en el Espacio Educativo. Voy a estar acompañando este proceso junto con todo el equipo docente que lleva a cargo dicha actualización, estos nuevos caminos de aprendizaje que hemos decidido, que hemos elegido, y que tienen que ver con esta mirada en la educación humanizadora. Antes de darle la palabra y presentar a la profe a cargo, que bueno, ahí ya la han conocido, que es Noé, me gustaría retomar con algunas frases que hemos visto en la presentación la semana pasada, que cuando hablamos de educación humanizadora, la educación humanizadora para nosotros, educar, no tiene que ver con formar o con instruir, sino que tiene que ver con habilitar. Para nosotros educar es habilitar. Es habilitar a las nuevas generaciones en una visión amplia, integradora y no dogmática de la realidad, de manera de que esta mirada, ¿no?, en la que se habilita a las nuevas generaciones, tenga en cuenta al mundo no como una supuesta realidad, ¿no?, objetiva, como las cosas son así y no se pueden modificar, sino como el medio en el cual el ser humano aplica su acción para transformarlo y humanizarlo. Por eso para nosotros educar es habilitar a esa visión integradora, amplia, abierta, no dogmática. ¿Y cómo es que hacemos este habilitar? Y para nosotros es nuestra tarea como educadores y educadoras, tiene que ver con generar las condiciones propicias. Cuando hablamos de condiciones propicias, no solo referido a las condiciones físicas, sino también mentales y emocionales. No sé si recuerdan, bueno, la semana pasada, igual lo vuelvo a retomar, nosotros hablábamos de las 5 llaves del aprendizaje, ¿sí? Las 5 llaves del aprendizaje que están enmarcadas en el libro de Pedagogía de la Intencionalidad, Educando para una Conciencia Activa, que es el libro soporte, ¿no? Es uno de nuestro marco teórico, que ahí voy a ver que, disculpen que tengo acá el libro, que esta es la segunda edición del Pedagogía de la Intencionalidad, que está editado por Homo Sapiens, escrito por 2 autores chilenos, Mario Aguilar y Rebeca Vice. Este es nuestro libro base, nuestro marco teórico que sustenta esta teoría de aprendizaje, nuestra propuesta educativa y toda su fundamentación teórica. Este libro nos invita y nos comparte, desde su propuesta educativa, las 5 llaves del aprendizaje, que para nosotros y para nosotras tiene que ver con habilitar esas condiciones propicias, ese espacio de aprendizaje. Son llaves justamente porque tienen que ver con abrir puertas, ¿no?, para que el aprendizaje se desarrolle en su máxima potencialidad. Y ya adentrándonos y enfocándonos en este módulo, en este inicio del módulo 1, una de las llaves es aprendizaje y afectividad. Y para nosotros es una llave esencial y transversal. ¿Por qué? Porque para nosotros no existe un aprendizaje verdadero, significativo, cuando no se incluye a la persona en su integralidad, y en especial a la adecuada afectividad.
Por eso es que nosotros hablamos de atmósferas emocionales adecuadas. Porque el tipo de emoción que predomine en esas situaciones de aprendizaje va a implicar un registro y una grabación, ¿sí? Y ello va a tener consecuencias en los momentos posteriores del proceso educativo. Es lo que llamamos huellas, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, de nosotras, quienes estamos compartiendo este espacio, podríamos hacer un recorrido, un viaje al pasado, ¿no? En nuestro trayecto formativo, y seguro vamos a encontrar esas huellas, ¿no? Esas huellas que han quedado marcadas, de esas situaciones de aprendizaje. Situaciones de aprendizaje, por ejemplo, de agrado, donde nos sentíamos a gusto, donde esa maestra, maestro, profesor, profesora, nos tenía en cuenta nuestra mirada, donde habilitaba espacios de participación y de colaboración, ¿no? Esos trabajos en equipo, donde se construía el conocimiento colectivamente, donde había buen humor, ¿no? Donde uno se sentía valorada, valorado, uno se sentía bien. Y también, por el contrario, quizás situaciones de aprendizaje, ¿no? Donde estaba la competencia, el individualismo, donde el error es castigado, donde se aprende por obligación y hay que aprender eso porque así lo dice el maestro, maestra, profesor, profesora, y hay que aprenderlo de memoria porque si no, no es aprendizaje, son concepciones que uno puede tener. Una concepción de ser humano y una concepción de aprendizaje. Depende de la mirada que cada una y cada uno de nosotros tenga, es también cómo eso se va a aplicar y se va a habilitar ese espacio de aprendizaje, pero depende de uno, ¿no? ¿Qué concepción tengo de ser humano, de conciencia? ¿Cómo es? ¿Cómo que yo quiero, a través de esa intencionalidad, ¿no? Habilitar esos espacios de aprendizaje? Entonces seguramente cada uno de nosotros y de nosotras podríamos viajar y recordar, ¿no? Esos momentos de las huellas marcadas, ese maestro, esa maestra, ese profesor, esa profesora. Y esto tiene que ver con eso, disponernos en un tono afectivo, tiene que ver con un tono afectivo que habilite esos espacios de aprendizaje en esas atmósferas emotivas positivas, esas atmósferas de agrado. Porque toda experiencia educativa es en sí una experiencia emocional. Entonces, en eso nos estamos zambullendo, ¿no? Como metiendo. En estas atmósferas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de atmósferas emotivas positivas? Y en este marco es que quiero presentar formalmente a mi colega, a la profesora Noelia Cartofiel. Noé va a ser las y los que esté acompañando a ustedes en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ella es, te voy a presentar, Noé. Ella es educadora, ella es profesora de nivel inicial, es educadora de gestión social y cooperativa en Fundación Coloba, es tallerista del proyecto de desarrollo motriz y emocionalidad en ámbitos educativos en CEOS, en el Centro Educativo Arcoíris, es coordinadora de proyectos de inclusión social en programas nacionales y de extensión universitaria con la UNCUYO, es integrante de COPEU Argentina y participante de formaciones para no violencia en espacios educativos formales y no formales, correspondientes a todos los niveles educativos. Ella es quien va a estar a cargo de este módulo 1 que se llama Afectividad y atmósferas emotivas en el aprendizaje. Entonces, con este marco, y con esta bienvenida y esta presentación a la profe, dejo a ella, les deseo la mejor de las experiencias, que la inspiración los y las acompañe, la alegría, la afectividad, y en este descubrir, en este resignificar, en este reflexionar, estemos juntos y juntas para ver cómo avanzamos en esta construcción de esta mirada que tenga como al ser humano como valor y preocupación central.
muchísimas gracias, obviamente me quedo escuchando, pero bueno, les deseo la mejor de las experiencias y muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias, Andre. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Es la verdad un placer estar compartiendo este espacio. Venimos trabajando en este postítulo, en esta actualización académica hace más de un año como equipo, y mucho antes de nosotros venían trabajando en este tipo de pedagogía, así que poder hoy dar inicio es, la verdad que es gratificante, es para mí muy emocionante. Espero que sobre todo podamos encontrarnos más allá de la distancia, lo decía hace un rato, que no se sienta tanto esto de la virtualidad, de que estamos frente a una computadora, sino que podamos unirnos en este sentir y en poder hacer una construcción colectiva de todos los contenidos y de una nueva mirada sobre la educación. Vamos a arrancar por la parte formal. No sé si pudieron ver que en la plataforma yo subí el programa del espacio curricular y subí sobre todo la estructura, que es lo que voy a compartir ahora en pantalla. Acá está. Porque me gustaría que hagamos sobre todo hincapié en esto. Bien, en esta estructura que yo subí a la plataforma, se pueden ver primero las fechas, cualquier duda, consulta que tengan la pueden realizar, y sobre todo quería como aclarar algunos puntos. No sé si me están escuchando bien. ¿Sí? Cada tanto, si no me escuchan bien, se entrecorta o pasa algo, me avisan y tratamos de recuperar. La virtualidad tiene estas cosas y estas características. Primero comentarles que este espacio curricular tiene formato taller. Esto significa que principalmente la construcción, como lo he dicho y lo voy a repetir hasta el final, la construcción se hace de manera colectiva y horizontal. Por eso está bueno este espacio de virtualidad, como les decía recién, que podamos tener las cámaras, más allá de que hay momentos donde les voy a pedir o les voy a decir si la quieren cerrar no hay problema, pero está bueno que vayamos participando. Para eso hay que tener algunas como normas, para que sea todo de manera ordenada. Primero podemos pedir la palabra, se puede pedir en el chat, o podemos poner, hay una función, una reacción, que se puede levantar la manito. Somos 36 en este momento, eso significa que hay dos pantallas. Si por ejemplo están pidiendo la palabra y no los o las veo, pueden escribir en el chat, y ahí más o menos vamos intercambiando. El tema, bueno, este espacio curricular está conformado por clases de manera virtual, son 3, de manera virtual la siguen por esta plataforma. Vamos a seguir utilizando Zoom para las personas que no quieren usarlo o que se les complica y demás. La clase se está grabando y luego se sube a la plataforma. La asistencia formal del espacio y de todo el postítulo, mientras sea a través de la virtualidad, se da en la plataforma, es decir, participando de los foros de presentaciones, de intercambio, de las actividades que se van a subir, haciendo devolución de esos trabajos. Todos los trabajos que se proponen tienen una fecha de entrega, un formato, pero tienen que ver mucho con una mirada subjetiva. O sea, vamos a trabajar sobre afectividad, y sobre esto hay un montón como de teorías, y por ahí ustedes van a ver que vamos a partir mucho sobre conceptos literales. Es decir, un concepto del diccionario, y la idea es de ahí ir avanzando hacia un concepto mucho más ampliado, en el que podamos participar todos y todas. Entonces está bueno que en cada trabajo que se entrega, en cada presentación, haya una opinión y se pueda reflejar lo que cada uno y cada una de ustedes piensa. Pusimos la opción de poder entregarlo de manera individual o de manera grupal. ¿Qué significa esto? Hay al menos 2, bueno, Laura y Seba, Claudia y Juli, que están en la misma casa. Pueden entregarlo juntos, juntas, pero sí o sí en cada trabajo se tiene que ver reflejada la opinión de todos y todas los participantes. En cuanto a la acreditación,
Como les dije, se da a través de la asistencia, la presentación de trabajos. Cada miércoles se va a habilitar una clase en la plataforma, la cual tiene una propuesta de actividades, y tiene que ser entregado al siguiente lunes. Este documento, como les dije, está subido en la plataforma, entonces lo pueden buscar, pero es como para que no queden dudas sobre lo que estamos hablando. Cada espacio curricular, es decir, cada módulo tiene un trabajo final integrador, el cual tiene acá los criterios de evaluación, y sobre todo el trabajo final integrador tiene 3 partes de evaluación. 4, perdón, porque está la entrega. La entrega en cuanto a la lectura previa, vamos a poner una fecha, tiene que ser entregado todo en tiempo y forma, va a haber una lectura previa de parte de la docente, pero el mismo trabajo va a ser compartido con compañeros y compañeras para poder realizar una evaluación entre pares. Luego también hay una parte que es la parte de autoevaluación, es decir, una vez que se entrega un trabajo, el trabajo final, al último, en un apartado, se hace una autoevaluación de cómo creen que salió ese trabajo. Eso es fundamental para que se pueda hacer una construcción conjunta de esta evaluación, que no sea solo la mirada de la docente, coordinadora, sino que puedan haber distintos aportes de parte de los pares, e incluso una mirada propia sobre el trabajo que vamos realizando. Y por otro lado va a haber una defensa de 10 minutos por videollamada. Este trabajo final se va a entregar a la vuelta del receso invernal. Van a tener todos esos días para hacerlo, y después coordinaremos por turnos, haciendo esto de la defensa por videollamada. En el caso de que se entregue de manera grupal, 2 o más personas, tienen que estar todos y todas conectados y conectadas, y tienen que obviamente participar y reflejar lo que piensan, en esta defensa de 10 minutos. O sea que no puede solo una persona hacer la defensa del trabajo. Cualquier duda, está todo acá. Por último, el espacio curricular tiene formato taller. Por lo tanto, la aprobación se da con una calificación que no puede ser menor a 7, es decir, de 7 en adelante. Esto es como un poquito más lo formal, por las dudas de que no lo hubiesen visto. Estoy tratando de cerrar la pantalla. Vieron que vamos aprendiendo todos y todas. Ahí está, volvimos. Bueno, ahora sí formalmente comienza este primer módulo. Este primer módulo forma parte de un postítulo, el cual está inserto en un paradigma educativo. Todo paradigma educativo se basa en una visión del mundo, del ser humano, de su conciencia y de su función social para generar estas teorías del aprendizaje. A nuestro parecer, hemos llegado al límite de todas estas teorías positivistas del siglo XIX, donde se pone la educación en un espacio muy capitalista y desde una mirada de la economía, y evidentemente hoy el mundo es otro. En todo lo que tiene que ver con los paradigmas educativos, con los sistemas educativos formales y no formales, aún se siguen conservando algunas características estos de replicar. Por ejemplo, seguir llamando a nuestros estudiantes como alumnos o alumnas. No sé si todos y todas saben lo que significa alumno, alumna. ¿Sí? Sin luz. ¿Por qué? Porque se colocaba la o el docente en un espacio de iluminar, de llenar eso vacío, reproduciendo un montón de modos que tienen que ver con esto, con una mirada muy capitalista sobre la educación. Obviamente, este tipo de educación no está pudiendo dar respuesta a las necesidades de los y las niños y niñas, de los jóvenes con los que trabajamos, que vienen con otra sensibilidad, que vienen con otras aspiraciones. Entonces, en este marco es donde surge en todo este contexto la pedagogía de la intencionalidad, que lo que busca es dar alternativas para poder humanizar la educación. Es una pedagogía que se basa en el para qué educar, pero sobre todo para qué educar desde una concepción del ser humano y con una aspiración a una construcción social. Como para iniciar esta construcción colectiva con
la cual les voy a repetir todo el tiempo también para que se animen a participar y para que si tienen que decir algo, lo quieren sumar, lo pueden hacer. Les vamos a arrancar con una pregunta, que nos va a acompañar durante todo el módulo. A ver si a lo mejor al final podemos llegar a como a cerrar. No hay respuestas correctas, obviamente, pero a lo mejor podemos llegar a cerrar desde algún lado. Primero, ¿cuál es la concepción del ser humano al que queremos educar? Eso es fundamental. Poder entender cuáles son las características de ese ser humano, de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, superior, al que queremos educar. Entonces, como esto lo vamos a ir trabajando a través del módulo y sobre todo desde la afectividad, dejo esa pregunta ahí y vamos a tratar después de ir retomándola cada tanto. Este primer módulo habla sobre la afectividad de atmósferas emotivas en el aprendizaje, como dijo la coordinadora Andre, y lo que busca más que nada es resaltar el rol esencial de la afectividad y las atmósferas emotivas positivas. Las atmósferas emotivas positivas son habilitantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿por qué es tan importante empezar a entender la afectividad como algo transversal, como seres humanos, sobre todo, y después a partir de ahí, cómo eso se vuelca a esta relación de enseñanza-aprendizaje que generamos como educadores y educadoras? Durante el módulo vamos a trabajar no solo con las atmósferas, sino que vamos a trabajar también sobre la empatía, tan importante, porque es la capacidad de ponernos en el lugar del otro u otra, poder entender el dolor del otro o la otra, y de esa manera también se van generando conductas solidarias. Y también la empatía funciona como habilitante para aprender por imitación. Yo sostengo, bueno, como dijo André, yo soy profe de nivel inicial, trabajo en un taller hace 5 o 6 años, y pude entender la educación desde otro lado cuando logré empatizar con cada uno y cada uno de mis estudiantes. Yo doy el taller en niños, niñas de 45 días a 4 años, y luego en el CAE de los 5 años a los 9 este año, pero hubo otros años donde también le di a adolescentes y jóvenes. Solo cuando pude entender que cuando a mí como persona y como docente me atravesaban situaciones emocionales que me llevaban a ver las cosas de distinta manera, pude entender que el berrinche, que el enojo, que algunas situaciones, algunas reacciones de cada niño o niña estaban relacionados también con el contexto en el cual ellos y ellas estaban, y que querían comunicar. Sobre todo eso, un berrinche no es un berrinche porque sí. Un berrinche comunica algo que no se puede poner en palabras. Entonces, cuando empezamos a ver estas cosas desde como educadoras y educadores, podemos empezar a contextualizar la situación en la que están nuestros estudiantes, y de esa manera empezamos también a entender cómo la afectividad es tan importante en la construcción del aprendizaje. Este espacio curricular, como les decía, busca más que nada la participación. La construcción de un concepto de afectividad tiene que ver mucho con las miradas. Hay distintas cosas que para mí pueden significar afectividad, a lo mejor en otros casos son otras, entonces por ahí está bueno escuchar. Así que vamos a arrancar con una pregunta, no sé si después alguien se anima a contestarla. ¿Qué es la afectividad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien podría definirla? No necesariamente tiene que ser una definición exacta de nada, sino ¿qué creen ustedes que es la afectividad? Y ahí está comentando Marcia en el chat. Está hablando sobre el concepto de alumno-alumna. Alimento intelectualmente, sí. En general se habla eso de alumno o alumna sin luz. Esa sería así como la naturaleza de la palabra.
Puede ser que obviamente nosotros estamos acostumbrados, hemos normalizado el uso de alumno y alumna, y cuando le decimos a nuestros estudiantes, mis alumnos, no estamos hablando de porque creamos que sean niños sin luz, sino digo, la naturaleza de las palabras también nos lleva a ir cambiando a medida, las vamos cambiando a medida que va cambiando también el paradigma educativo. Bueno, para volver a la pregunta, ¿alguien se anima a decir qué es la afectividad para ustedes? Meli Pacheco. Para mí, buen día para todos. Para mí es un conjunto de emociones que tenemos. Por ejemplo, yo con mi hijo tenemos ese conjunto de emociones que son, por ejemplo, como decían recién, apapachar, abrazar, querer, poder cuidar. Es como un conjunto de muchos sentimientos sumamente positivos. Maravilloso. Ese vínculo, como dicen ahí. Maravilloso lo que aportaste, Meli. Acá Marcia habla de vínculo, Claudia Martín habla de apapachar, Natalia Ponce dice que es contener, dar amor, estar con el otro. Digo, ¿cuántas significaciones para el tema de la afectividad? Afectividad, como les dije, vamos a tratar de ir construyendo algunos conceptos partiendo de lo más literal. Es decir, googlear, buscar en un diccionario qué significa afectividad. Afectividad es el conjunto de sentimientos y emociones de una persona. Esa es la definición. Ahí Sebastián pone que la afectividad es un conjunto de sentimientos y sensaciones, que es capaz uno de expresar por el otro. Sobre eso después, ¿solo de expresar por el otro, Seba? No, de uno mismo. También, qué bueno. Arrancar de uno. Viviana dice que es un vínculo dinámico que se construye a medida que se va conociendo al otro, y que también, a eso voy a ir sumando también una mirada como muy personal, que construimos con nosotros y nosotras mismas. Vamos a volver mucho sobre esto en toda la clase de hoy. La afectividad, bueno, como les decía, este conjunto de sentimientos y emociones, y las voy a invitar a que piensen en 5 emociones, sentimientos, no hace falta que los digan, ni por micrófono, ni que los escriban, enumeren, les doy unos segundos, unos 5 o 6 emociones o sentimientos. ¿Listo? ¿Se les ocurrieron 5 o 6? Muy bien. Esta es la parte, yo les cuento. Primero, vamos a hacer toda la contextualización de la actividad. Soy maestra jardinera. Deben haber otras maestras jardineras aquí y deben saber que nosotras trabajamos con el cuerpo. Entonces, si probablemente estuviésemos en la presencialidad, estaríamos moviéndonos. Yo, por ejemplo, estoy sentada en el piso en este momento porque es mi manera, trabajamos con el cuerpo y desde ahí trabajamos las emociones. Como estamos desde lo virtual, y no los voy a hacer correr por la casa ni nada, no se preocupen, vamos a hacer algunas actividades que tengan que ver con encontrarnos a nosotros y a nosotras. Primero, el o la que quiera cerrar la cámara lo puede cerrar, no hay problema. Van a hacer solo una actividad de unos minutos. Yo les dije la semana pasada que trataran de estar con ropa cómoda, o ropa cómoda digo no porque los vaya a hacer ni bailar, ni correr, ni nada, sino como para que ustedes estén cómodos y cómodas desde su casa y puedan como vivenciar todo lo que nos va pasando. Pueden cerrar la cámara, vamos a cerrar los ojos un ratito, es una actividad muy cortita. Cerramos los ojos. Vamos a respirar bien profundo. El aire ingresa por la nariz y llega a la panza y se infla. Y exhalamos. Así 3 veces. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos.
Inhalamos una vez más. Tratemos de conectarnos con lo que nos pasa y con lo que sentimos. Seguimos teniendo los ojos cerrados y vamos a pensar cuáles son los sentimientos y las emociones que nos habitan en este momento. Las observamos para adentro, vemos cómo nos sentimos, cómo estamos sentadas, sentados. ¿Qué nos pasa cuando cerramos los ojos? De todo este registro que están teniendo en este momento, se van a quedar con una emoción o sentimiento. Solo con uno. Nosotros somos un montón de sentimientos y emociones que tenemos adentro. Vamos a concentrarnos en uno. Lo pensamos, lo tratamos de definir, no desde lo intelectual, sino ver cómo se siente esa emoción. ¿En qué parte del cuerpo la siento? Y con esa emoción vamos a buscar ahora un recuerdo que esté relacionado. Buscamos algún registro que tengamos que esté relacionado a esa emoción. El primero que les venga, traten de recordar dónde estaban, con quién estaban, cómo los hacía sentir. Pensemos, ¿qué sentimos cuando traemos ese recuerdo y lo relacionamos con una emoción? ¿Cómo nos sentimos? ¿Hay un registro corporal de lo que sentimos? Tratamos de quedarnos con ese recuerdo y esa sensación y sobre todo el registro de la emoción. Pensemos si se relaciona tal vez con un olor, con una persona, con un lugar. ¿Qué me pasa cuando me conecto con lo emocional que nos habita, ¿no? Vamos a volver a respirar profundo. Inhalamos, exhalamos 3 veces y después de a poco vamos a ir abriendo los ojos. Quienes cerraron la cámara, los y las invito si lo quieren volver a abrir. ¿Se pudieron conectar con algún recuerdo? ¿Con alguna emoción? Porque por ahí cuando usamos algunos conceptos literales y cerrados como esto, como conjunto de sentimientos y emociones de una persona, digo, cuando lo llevamos tanto al intelectual, nos olvidamos de todo el registro que se puede tener con las emociones.
Las personas somos las emociones y sentimientos que nos habitan. Y los y las educadoras somos personas. Entonces no hay manera que no seamos también en los vínculos pedagógicos todas las emociones que nos habitan. Y teniendo en cuenta que también trabajamos con seres humanos que también están atravesados por un montón de emociones. Entonces por ahí cuando hablamos de afectividad, más allá de una definición que podemos buscar en cualquier lado, está bueno recordar los sentires. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo trasladamos? Vamos a volver a las definiciones. La definición como más literal de qué son las emociones es cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión, cualquier estado mental vehemente o excitado. Una definición que pueden buscar en internet. La pedagogía de la intencionalidad define la emocionalidad como un mecanismo de expresión del ser humano que en su nivel más simple funciona como aceptación o rechazo. Y en sus niveles más elevados tiene que ver con sentimientos más sublimes, como por ejemplo el amor, la fuerza psicológica fundamental, el amor que es la fuerza psicológica fundamental, y de ayuda mutua, y desde donde nace la solidaridad y todo este tipo de conductas. La emocionalidad es relevante desde el punto de vista del funcionamiento. Es imposible separar cualquier acto que realice el ser humano de su yo emocional. Digo, todo lo que vamos haciendo, aunque creamos que solo lo hacemos desde lo racional, está cargado de la emocionalidad de cada persona con sus subjetividades y sus contextos y demás. Para la nueva educación es imposible entender el proceso de enseñanza-aprendizaje si no es también desde lo emocional. Cuando armaba la clase pensaba un poco, digo, empiezan a salir un montón de interrogantes, desde dónde construir, desde dónde proponer las actividades, desde cómo este registro emocional que tenemos cada uno y cada una puede ser puesto como más en palabras, y se me venían a la cabeza dos palabras fundamentales: cuidado y autocuidado, que me parece que están 100% relacionadas con el tema de la afectividad. ¿Pudieron escuchar la canción que les dejé? ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir cuál fue su experiencia al escucharla? ¿De qué se trata la canción? No, yo escuché la canción y me dio la sensación, o sea, lo que yo sentí, era de que cómo tenemos que cuidarnos los unos con otros y con otras, ¿sí? Una protección que tenemos instinta del ser humano, que cuidamos a la persona que viene creciendo, le damos herramientas, le damos cosas para contenerlo, quererlo, ayudarlo. Eso es lo que me dio la sensación del videoclip que vi. No sé si está bien o está mal, pero bueno, me encantó también cómo estuvo relacionado el videoclip. Seba, no hay bien o mal. Gracias por compartir. Se trata sobre eso, sobre los cuidados. No sé si alguien más tuvo alguna experiencia. Yo, a mí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Pauli. Hola, llegué un poquito tarde, se me complicó la entrada, pero bueno, acá estamos, gracias a Dios. Bueno, a mí me transportó a lo esencial del ser humano. Yo como madre y como docente. Sentí emoción en cuanto me transportó a mi hija pequeña y esa necesidad de protección que me llevó a criarla, por supuesto, hasta ahora que tiene 21 años.
Entonces, una frase muy bonita de la canción, por ejemplo, yo seré el abrazo que te alivia, seré la fortaleza de mañana. Entonces sentí, me emocionó y me emociona hasta ahora, porque esa protección que yo le brindé a mi niña cuando era totalmente débil, era totalmente frágil, como dice la canción, cambia ahora que yo soy adulta, ella es mayor de edad y cuando ella a mí me ve frágil, ella me protege a mí. Entonces me emociona mucho, cuídame, para que esa fortaleza que vos le vas a brindar a tu hijo o a tu alumno, a tu alumno no vamos a decir alumno, entonces, a esta personita que vamos a guiar, vamos a proteger, va a cambiar en el futuro y nosotras vamos a ser las protegidas por ellos. Lo esencial del ser humano, digamos, que es la protección. Hasta ahí eso te puedo decir. Qué bonito, Fabi, lo que compartís. Muchas gracias. Ahí Miriam levantó la mano y después Noé Valdés. Miriam. Hola, buenos días. La canción, por lo menos las imágenes y toda la letra, a mí me llevó a pensar en eso que justamente decía la compañera anterior, de que uno es esa fortaleza que tiene el que te cuida, ¿no? Pero me llevó a pensar que cuántas veces damos lo que no tenemos y que qué importante es alimentar esa fortaleza para que nunca se agote. Entonces, también es importante cuidar al que cuida. Eso. Muchas gracias, Miriam. Vamos a volver sobre eso, sobre la frase que vos acabas de decir. Noé Valdés. Sí, a mí cuando la empecé a escuchar pensé en mis hijas, por empezar, porque, bueno, es lo que más uno ama con respecto a lo que es el ser frágil, ¿no? Pero también pensé en mis niños, en todos los niños que han pasado por mi carrera docente, en esos niños que cada una de las palabras que nosotros le decimos hace algo por ellos o marca esa huella. Y ahora cuando vos me hiciste pensar, o sea, nos hiciste cerrar los ojos, pensaba en todas esas cosas, ¿no? En todos esos momentos que uno se emociona, porque confiamos en los chicos y cada palabra lo marca. El decir, vos podés, yo confío que vos lo vas a hacer. Entonces todas esas cosas son detalles que van dejando como una huella en el alma y en todo, en lo que vamos a hacer después como adultos. Eso es lo que yo sentí. Muchas gracias, Noé. Qué bonito lo que compartís. No sé si alguien más quería hablar. Aguirre Mariela. Sí, dale, Hola, Mari. buen día, ¿cómo va? Soy Mariela Aguirre, soy profesora de nivel inicial y me has hecho ir y volver a un montón de lugares. La Andrea me hizo volver a mi escuela de la primaria con lo que habló y bueno, esa canción cuando leí el mail es una canción que yo me la resté de memoria porque me acompaña un montón de procesos, historias de amor, videos del jardín, me ha llevado y me ha traído por un montón de espacios. Y yo también en ese cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. Por ejemplo, a mí quien me cuida mucho es mi perro, ya que no tengo hijos, mi familia directa, entonces también a mí me lleva a, como a mirar desde otro lado, cuidar la planta que me cuida, la tierra que yo piso. Entonces también me parece como una canción muy trascendental y cuida mi fragilidad, también es recordarle al otro que me tiene que cuidar como yo lo cuido. Eso.
Muchas gracias, Mari. Cuando elegí la canción era referido a esto, ¿no? No maltrates nunca mi fragilidad, dice. He leído todo lo que han escrito en el chat, también lo voy como compartiendo, hablan sobre la emoción, sobre contener, la responsabilidad de ser docente, en esto de confiar, decirle al otro que se confíe en él, no maltrates nunca mi fragilidad, creo que es una de las frases, así como Mari, yo la canción la vengo usando hace mucho tiempo a nivel inicial, la uso mucho para los cierres de carpeta de fin de año, porque me parece totalmente significativa esto, ¿no? Para la lloradera garantizada. Exactamente, Mari, es para la parte de emoción de fin de año. Yo soy de esa, 100%. Y poder entender desde esto, ¿no? El vínculo de cuidar, y me voy a detener sobre algo que dijo Miriam, ¿quién cuida al que cuida? ¿No? Y si hablamos de afectividad como algo que nos atraviesa como personas, y que es imposible separar de cada acto, de cada proceso de enseñanza-aprendizaje, también no podemos dejar de, voy a silenciar micrófonos, ¿saben? Cada tanto. Ahí está. No podemos dejar de pensar en esto, ¿no? Si nosotros cuidamos al niño, niña, adolescente, joven, ¿quién cuida al que cuida? ¿Quién cuida al docente? Entonces, también la canción estaba pensada como para reflexionar sobre el autocuidado. Hace un tiempo estaba armando unos cuadernillos para la entrega, vieron que ahora todo es virtual, y me llega un mensaje de una amiga que está cursando en la facultad, y me dice, no, estoy haciendo, me pidieron que haga como una especie de encuesta, por favor, ¿me podés definir lo que es cuidar? Qué difícil, porque yo sé lo que es cuidar, o creo saberlo. También sé, puedo reconocer cuándo me sentí cuidada, y puedo reconocer cuándo siento que estoy cuidando a otro. Pero cuando tenemos que llegar a las definiciones, me parece que ahí es donde se complica, ¿no? Algo que es como tan desde lo afectivo, tan profundo, termina siendo algo difícil de definir. Como para entender esto del cuidado y el autocuidado, yo lo pensé también mucho desde el vínculo pedagógico. Me parece que igual no he aclarado bien cuál es el concepto, o sea, de qué estoy hablando cuando digo vínculo pedagógico. Es la triada entre docente, educador, educadora, estudiante, sujeto de derechos y el objeto de estudio. Entonces, esta triada está formada, está atravesada por las atmósferas emotivas positivas, por la afectividad, por esto, por los cuidados, ¿no? Qué importante que se vuelve el cuidado. ¿Y qué pasa cuando el panorama educativo de este vínculo pedagógico en este momento se da a través de la virtualidad? ¿Cómo la están llevando en eso? El tema de poder trasladar, ¿no? De que lo afectivo no quede solo en el abrazo, porque yo puedo entender la afectividad desde un abrazo, un beso, o un apretujón así en el hombro, como para decir acá estoy, y de repente estamos frente a una computadora. Entonces, también la idea es que a partir de como este inicio del módulo, podamos ir como ampliando el concepto de afectividad, y poder entender esto, cómo nos tratamos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque de la misma manera de cómo nos tratamos a nosotros y a nosotras, es como terminamos tratando al estudiante, a la estudiante. Como para ir cerrando un poquito el tema de cuidado, autocuidado y bueno, toda esta gama de definiciones sobre afectividad, encontré un concepto que me parece fundamental que lo entendamos también desde una mirada también mucho del vínculo pedagógico, que tiene que ver con la responsabilidad afectiva. ¿Alguien sabe de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad afectiva?
No. Se viene usando mucho el concepto en las nuevas maneras de vincularse. De hecho, como mucha referencia a todo lo que tiene que ver con una vinculación de parejas, pero la responsabilidad afectiva se aplica a cualquier tipo de vínculo que tenemos con otros seres humanos. ¿En qué se basa la responsabilidad afectiva? En que solo cuando somos responsables emocionalmente podemos generar vínculos sanos y duraderos. ¿Qué significa? Ahí estoy leyendo que están hablando sobre la mirada del otro, lo voy a leer como para traerlo Claudia. ¿Qué significa esto de la responsabilidad afectiva? Se pone como mucho también en el otro, ¿no? En el otro, en la otra. Entonces tengo que ser responsable porque mis actos no lastimen a ese otro u otra con el que me estoy vinculando. Pero también existe una responsabilidad afectiva con nosotros mismos. También no participar de vínculos que tengan que ver con el dolor y la construcción no sana. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con un vínculo pedagógico? ¿Cómo nos tratamos en los procesos? ¿Cómo nos tratamos en este proceso donde estamos en el medio de una crisis, una pandemia, y que queremos llegar con todo y que se mezcla lo personal con lo laboral, porque terminamos trabajando desde una videollamada en el mismo lugar donde después cenamos, donde compartimos, en el caso de los que tienen hijos, hijas, compartimos con la familia y que también se dan un montón de situaciones emocionales. Digo, ¿cómo nos tratamos? ¿Somos responsables afectivamente en este proceso de enseñanza-aprendizaje con nosotros y nosotras mismas, no? No. ¿Y cómo somos, cómo trasladamos eso al vínculo que tenemos con nuestros y nuestras estudiantes? Porque por ahí somos mucho más permisivos, digamos, o mucho más flexibles en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje que hay en el otro lado, ¿no? Entendemos que a uno de nuestros estudiantes le cueste un poco más resolver un problema matemático. Y nos sentamos y le tenemos paciencia. Digo, también cómo nos tratamos a nosotros y nosotras docentes en estos procesos. Como les decía, como para ir cerrando un poquito esto de la afectividad, los y las invito a que pensemos solo un ratito en el tema de los cuidados y los autocuidados. Piensen cuándo se sintieron cuidadas o cuidados, y cuándo sintieron que estaban cuidando a otros y a otras. Reflexionen 30 segundos sobre eso. Si lo quieren escribir, por eso yo por ahí les digo que tengan a mano para escribir, si lo quieren escribir porque lo vamos a seguir retomando en las siguientes clases. Háganme si quieren una seña cuando ya lo hayan escrito, como para no seguir hablando por encima. Noelia, ¿Sí? ¿puedo hablar? Sí. Sí. Yo en relación al cuidado y al autocuidado, me pasa que cuando voy a cuidar a otros, que siempre son menores, ¿no? Porque son mis hijos, mis alumnos, los alumnos que tengo a cargo, o mi nieto ahora que es chiquito, soy más flexible y me doy cuenta de lo que necesita.
el otro. Pero cuando me tengo que autocuidar, soy mucho más dura y nunca me doy cuenta qué es lo que realmente me pasa o necesita. Me doy cuenta cuando ya me duele la cabeza, cuando estoy muy cansada, cuando tengo ganas de llorar, porque no he sabido parar antes y no he sabido darme cuenta que era lo que yo estaba necesitando. Siempre me doy cuenta en el otro, pero nunca, nunca me miro y nunca me doy cuenta de lo que necesito yo, en eso de cuidar. Somos un espejo, muchas gracias Rosy por compartir. Sí. Somos un espejo, ¿no?, de cómo nos tratamos. Por ahí es mucho más fácil poner en el afuera el tema del cuidado y el autocuidado, y no sé si nos detenemos a pensar muchas veces quién cuida al que cuida. Esa era la idea también un poquito de la canción, no solo a quienes cuidamos, sino quién nos cuida cuando cuidamos, o si nosotros cuidamos también a los que nos cuidan. Como para ir reflexionando, obviamente lo vamos a trabajar en todo el módulo, pero esto es como para ir entrando en algunas cosas. Bueno, de este cuidado y autocuidado surge también algo, sobre todo en épocas de COVID-19, que se llama trama de cuidados colectivos. ¿Qué es esto? Es la idea de que solos y solas no podemos salir, o sea que la salida es de manera colectiva. Digo, cada uno y cada una nos vamos cuidando, salimos con barbijo, respetamos la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento social, pero si nosotras solo, que les voy a poner un ejemplo, comenzó la cuarentena y hubo gente que salió a comprar 40 botellas de alcohol, ¿no? Y papel higiénico, recuerdo, esas dos cosas. Digo, 40 botellas de alcohol, bolas de alcohol en gel, las podés tener en tu casa, pero si tu vecino no tiene alcohol, igual te terminás contagiando. Porque la idea es que todos y todas podamos prevenir. Porque si yo me contagio a toda la gente con la que tengo contacto. Entonces no me sirve a mí tener 40 botellas de alcohol en mi casa, si voy a tener toda la gente que me rodea que está enferma. Entonces, por eso surge este concepto de trama de cuidados colectivos, que tiene que ver con estas nuevas maneras, que yo creo que cuando termine igual la cuarentena vamos a poder hacer una reflexión y un análisis sobre lo que ha sido la situación, esta situación extraordinaria que nos ha obligado desde aprender sobre cosas de la virtualidad y lo online, hasta aprender a, no sé, a convivir a lo mejor con nuestras familias que antes las veíamos un ratito y de repente fueron 24 horas todos juntos y juntas compartiendo. Y creo que nos obligó a repensar en este sistema educativo. Un sistema educativo que no nos estaba invitando a sentipensar. Los y las que estuvieron en la presentación, André habló varias veces sobre el término sentipensar, ¿no? De sentir y pensar, y sobre lo importante, creo que la cuarentena vino a acelerar un poco el proceso de lo que estamos entendiendo por educación, por los procesos educativos, ¿no? Y cómo no podemos separar lo emocional de estos procesos. En esta invitación a sentipensar es donde surge, voy a retomar, el tema de las atmósferas emotivas, como para ir metiéndonos un poquito más en la teoría, por así decirlo. No es posible un aprendizaje verdadero y significativo si no se da en condiciones de una atmósfera emotiva positiva. Si ustedes recuerdan y se pueden retrotraer a su trayectoria escolar, seguramente los contenidos que más aprendieron tienen que ver con los que se dieron en situaciones donde lo emocional era totalmente positivo. Cuando, por ejemplo, le tratamos de enseñar a un niño o niña a hacer cuentas, pero le estamos gritando y hay tensión y no se elige, y hay desde un montón de cosas que faltan en su contexto, es muy difícil que ese niño o niña aprenda. Entonces de ahí surge que esto del aprendizaje y la afectividad, Claudia me está pidiendo la palabra. Cierro esta idea, Claudia, y te dejo. Que la afectividad nos atraviesa como seres humanos y a la vez genera espacios que habilitan o que no habilitan el aprendizaje. Claudia, acá estás, ahí te encontré.
Hola, ¿cómo les va? Bueno, mira, yo quería hacer un aporte con respecto a esto de la virtualidad, de lo que hemos trabajado en los jardines maternales. Bueno, creo que todos hemos estado en lo mismo, que mandábamos actividades y pronto no nos contestaban. Entonces, digamos, en el fin de semana pasado, a partir de lo que estuvimos hablando, me puse a repensar, porque, digamos, la pandemia, ¿qué nos ha servido? Pensar y repensar, armar y desarmar. Y bueno, dije, ¿qué está pasando? El pilar hoy en los niños son las familias, y realmente no hemos preguntado qué les está atravesando a las familias, cómo las está atravesando la pandemia y la cuarentena. Entonces les mandé un mensajito a los padres diciendo, bueno, miren familias, esta semana no vamos a enviar actividades, vamos a trabajar las emociones, vamos a ver cómo están, no lo vamos a hacer en forma grupal porque, bueno, a veces entre las familias hay muchas rispideces, entonces lo vamos a hacer en forma individual. Lo que me puso a armar un tallercito con respecto a las emociones y cómo poder llegar a las familias para que las familias después puedan transmitírselo a los más peques. Tuve algunos, no, porque hay que, a nosotros de Dirección General de Escuelas nos bajan la plataforma, hay que hacer, bueno, nosotros como asociación tenemos digamos, la facilidad y de decir, bueno, nosotros no, nos paramos acá y volvemos a arrancar, porque es todo volver a arrancar y volver a probar y experimentar. Y bueno, esta cuestión de decir cómo estamos, cómo nos atraviesa hoy la pandemia, la cuarentena, no todos nos atraviesa de la misma manera. Entonces, bueno, armé un pequeño tallercito con un videíto y bueno, y esta semana empezamos a trabajar con las familias en forma individual a través de una videollamada, a ver qué es lo que sienten, cómo se sienten y qué les gustaría, porque también nosotros no les hemos preguntado qué les gustaría hacer a ellos, porque de pronto le descargamos un rol que ellos no están preparados para hacerlo, pues no tienen ni la didáctica, tienen todo el amor, pero no tienen la didáctica. Entonces, bueno, esta cuestión es lo que quería aportar. Muchas gracias, Claudia. Creo que esto que decía, la pandemia nos llevó a repensar todo y hubo un poco una romantización, ¿no?, de la pandemia, como esto de, todos acceden a través de un teléfono y la virtualidad, y me parece que también está bueno esto, parar cada tanto y ver cuál es el contexto, cuál es la atmósfera emotiva en la cual nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes están atravesando estas instancias de aprendizaje, ¿no? Porque decimos, no entrega la tarea. Tal vez no tienen crédito, tal vez tienen un celular para 7 hermanos, hermanas. Creo que nos llevó un poco a analizarnos y poder darle verdadera importancia a al contexto. Que ya vamos a llegar ahí al final a hablar un poquito más sobre las necesidades y demás, y cómo se aprende en entornos donde algunas cosas no están resueltas o no son óptimas. Pero bueno, muchas gracias, Claudia, por compartir. En cuanto a las atmósferas emotivas, como para continuar, también surge esto de las llaves del aprendizaje, que comentaba Andrea al principio. Las llaves del aprendizaje son habilitantes habilitantes y facilitadoras de que haya nuevos contenidos que ocupen un espacio en cada ser, ¿no? Son facilitadoras porque lo que hacen es generar atmósferas emotivas positivas, todas contribuyen a eso. Entonces, por un lado son 5, en primer lugar, aprendizaje y atención. Los ámbitos escolares tradicionales en general se han caracterizado por un tipo de atención tensa, ¿no? Era medio el modelo que nos imponían a nivel educativo de creer que el tema de una autoridad donde no vuela una mosca, donde soy docente, todo 30 niños y niñas sentados, aprendiendo y repitiendo. Entonces, la semana pasada me encuentro haciendo apoyo escolar una niña que se sabía todas las letras del abecedario, pero no sabía cómo sonaban. Entonces sabía cuál era la M, pero no sabía que la M y cuál era la A, pero no sabía que juntas sonaban como ma.
Entonces digo, esto de repetir, y yo le mostraba cualquiera de las letras, y ella sabía cuál era, pero no sabía el sonido. Entonces me puse a pensar en esto, ¿no? Adquirir conocimientos, no importa, se sabe el abecedario. Entonces termina generando este tema de una tensión tensa, me tengo que aprender de memoria el abecedario y repetirlo como un lorito, ¿no? Cuando está demostrado que cuando verdaderamente se proponen contenidos que sean de interés para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, el aprendizaje es mucho más significativo. Si se genera todo en espacios donde la atención sea distensa y tenga que ver con una elección y un interés de cada niño o niña. Por otro lado, otra de las llaves es aprendizaje y buen humor. El buen humor está muy relacionado también con la efectividad. Digo, cuando el aprendizaje es gratificante, donde podemos aprender a través de la risa, a través del interés, a través del poder decir lo que me interesa, lo que me gusta, de poder ser yo. Después, por otro lado, está aprendizaje y ambiente. Con ambiente se refiere a todo esto que venimos trabajando, las atmósferas emotivas positivas, en este tipo de atmósferas donde se me permite hablar, donde se me permite elegir, donde el aprendizaje tiene que ver con un estudiante en una situación como sujeto de derecho, y por otro lado, tiene que ver con, está relacionado con el interés de cada uno y cada una de las participantes, se generan aprendizajes significativos. Y no está esto de repito el abecedario, pero no sé leer en tercer grado, pero lo repito, porque seguramente me lo tomaron un montón de veces. Y después, la cuarta llave, aprendizaje y diálogo intergeneracional. Que las escuelas, los espacios educativos, porque hay espacios que son no formales, son grandes favorecedores de encuentros entre generaciones. Desde nosotros, nosotras educadoras y educadores, con niños, niñas, y hay un intercambio continuo. Vamos a volver un poquito a esto, ¿no? De cómo nos tratamos en los procesos, porque nosotros y nosotras también estamos en constante proceso de aprendizaje. Nosotros vamos a la escuela, vamos al jardín, vamos al espacio educativo en el que participemos, y generamos todo el tiempo una ida y vuelta, una retroalimentación en cuanto a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso por ahí volver sobre esto, de dejar de creer que los niños o niñas, jóvenes y adolescentes, son una cajita vacía a la que tenemos que llenar, ¿no? Porque creo que todos y todas en esta trayectoria que tenemos como docentes, hemos aprendido y seguimos aprendiendo continuamente. Dejé para el último la llave del aprendizaje y la afectividad, que es la que estamos trabajando en este módulo, y que tiene que ver, la dejé para el último, primero porque es la que vamos a sostener durante todos estos encuentros, y por otro lado porque considero que es transversal a todas las otras llaves. Lo afectivo nos atraviesa como personas y nos atraviesa en absolutamente todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, entendemos el aprendizaje como un proceso de registro, elaboración y transmisión de datos, en la cual el cual no es pasivo, ¿no? Tiene que haber un interés y tiene que haber atmósferas que permitan la adquisición de este aprendizaje. Y tiene mucho que ver con el tema de ensayo y error. Digo, cuando intento, me equivoco, aprendo mucho más, que a lo mejor si solo me dan un concepto y lo tengo que repetir. Entonces, todo se va relacionando, ¿no? Digo, en una atmósfera emotiva positiva, donde se permite la investigación, donde también se permite que haya esto, el ensayo, error, y vuelvo a intentar, el aprendizaje termina siendo mucho más significativo. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, para mí la llave esencial es la de la afectividad. Digo, no existe posibilidad de aprendizaje si estoy en una atmósfera donde no se me permite equivocarme, porque hablo a través del miedo, y hablo a través de lo que creo que el otro o la otra quieren de mí.
Entonces ahí también podemos hacer como un poco de reflexión sobre los procesos de evaluación, ¿no? Igual lo vamos a hablar como un poquito más adelante. Pero, ¿qué quiere escuchar la otra parte de mí? Entonces no estoy generando un aprendizaje significativo, probablemente esté repitiendo sin entender lo que estoy diciendo, y si no lo entiendo, no lo incorporo. Y si no lo incorporo, no me sirve como aprendizaje. ¿Sí? No me quiero olvidar de ninguno. Bueno, con respecto a entonces son las 5 llaves que, como les digo, habilitan en las atmósferas emotivas positivas, habilitan como todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje muchísimo más significativos. No nos tenemos que olvidar, y ahí voy a volver, no me acuerdo, con Claudia Martín. Hablaba sobre esto, sobre la contextualización, ¿no? ¿Qué nos está pasando en cada casa, en cada espacio? ¿Qué le pasa a cada uno de nuestros estudiantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo que tiene que ver con la virtualidad? Y cuando no hay virtualidad, también este sujeto de derecho está inmerso en un contexto. Entonces, nosotros en este módulo hablamos sobre el desarrollo integral, sobre todo en la primera infancia. ¿De qué se trata este desarrollo integral, no? Que hay que dar respuesta a muchas cosas, que no solo son sujetos que tienen que aprender y que hay que llenar de contenido, sino que están inmersos en un contexto, en una familia, en una realidad que a lo mejor es distinta a la nuestra. Entonces, los voy a hacer así como pensar un ratito. No sé si les ha pasado alguna vez que no hayan podido dormir, que se hayan desvelado una noche y al otro día hayan tenido que, por ejemplo, ir a trabajar. ¿Sí? ¿Reaccionan igual cuando no duermen que cuando están bien dormidos? Es imposible. Porque la falta de sueño afecta a nuestra emocionalidad, entonces a lo mejor viene alguien y nos dice un hola a las apuradas, y ya lo entendemos como que en realidad nos está tratando un poco mal, entonces estamos como más sensibles, como que las cosas nos afectan mucho más, porque hay necesidades básicas que hay que cumplir para poder desarrollarnos integralmente como personas, ¿no? Digo, un niño o niña que no tiene para comer, para almorzar, probablemente le cueste después entender que yo le quiero explicar cuál es el color rojo, porque lo tenés que saber, porque cómo me vas a pintar la manzana, que es roja, de color violeta. Sobre esto, igual estoy haciendo así como un comentario de algo que yo no acepto, que digo, ¿querés pintar la manzana violeta? La podés pintar. Pero digo, yo docente, pretendo que entienda un problema de matemáticas cuando a lo mejor no almorzó. O cuando a lo mejor durmió mal, porque duerme hacinado en una casa, en una cama la comparte, o por lo que sea, ¿no? Las condiciones en las que sean, porque iba saliendo de la casa y justo vio que, no sé, se peleaba el vecino con la vecina y ya generó una situación de tensión. Digo, cómo la contextualización también nos va marcando un poco el camino de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y pese a esta contextualización que podemos tener, también está bueno generar en estos procesos, cuando nos encontramos en la presencialidad o desde la virtualidad, alguna como nubecita de atmósfera positiva, emotiva positiva. Entonces, a lo mejor hay un niño, niña, adolescente, joven, que tiene problemas en la casa, pero llega a la escuela, o cualquier espacio educativo, y se genera una atmósfera de buen humor, de intercambio, de interés, y seguramente ese niño o niña igual puede adquirir contenidos significativos. Porque se trata de esto, de cuidar y que también nos cuidemos, ¿no? Entonces cuando hablamos de cuidar, hablamos de un concepto muy amplio sobre el cuidado. No es solo como lo muy por encima. Bueno, nosotros educadoras y educadores sabemos muy bien que es bastante amplio el concepto de cuidar. Con respecto al desarrollo integral, me gustaría nombrar, estuve leyendo, bueno, yo soy profe de nivel inicial, además soy tallerista, y nosotros hace un tiempo empezamos a trabajar con la atención temprana.
si bien estamos como un poco incursionando, estamos aprendiendo, estoy leyendo. Por ahí cuando paro trato de leer a ver si están diciendo algo con respecto a lo que estoy hablando. Ahí está, Laura habla sobre que necesitan contención, que me parece súper interesante. Igual después este chat también se guarda y después me voy a tomar el trabajo como de leer absolutamente todo. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con la atención temprana, entonces me parecía bueno nombrar a Amy Pickler, alguna de las que son maestras jardineras, la deben conocer. Amy Pickler fue una médica que fue formada en Viena y se hizo cargo de una casa cuna llamada Loxi, ¿no? Estoy tratando, soy muy malo con los... Sí, Loxi, ahí está. Y lo que hizo fue proponer nuevas maneras de desarrollo integral del niño o la niña. Entonces, principalmente su propuesta pedagógica estaba basada en que cada niño o niña tiene el potencial como para desarrollarse de manera motriz con sus propias capacidades, digamos. O sea, está en cada niño o niña la posibilidad de desarrollarse. ¿Por qué traigo a Amy Pickler? Porque más allá de poder coincidir o no en lo particular con esta mirada, sí ella habla de cosas importantes que se tienen que facilitar para que ese niño o niña logre desarrollarse. Uno es la libertad motriz, entendido ¿no? desde poder tener un espacio y una libertad, pero sobre todo hace hincapié en el tema de los cuidados y el acompañamiento que hacen las y los adultos que acompañan este proceso de crecimiento. ¿No? Digo, el niño, ella habla sobre todo del niño o la niña desde que nace hasta los 3 años, pero establece que, como era una casa cuna, establece que sus cuidadoras tienen que tener ciertas características y tienen que facilitar un espacio de desarrollo integral, pero sobre todo donde se dé algo que se llama seguridad afectiva. Entonces sobre esto quería, más allá de nombrar a Amy Pickler, sobre esto quería como hacer hincapié. Seguridad afectiva. Digo, me parece que el vínculo, todo lo que tiene que ver con lo pedagógico y sobre las dimensiones afectivas que tenemos como personas, tienen que brindar esto, seguridad afectiva. La seguridad afectiva tiene que ver con la responsabilidad afectiva, ¿no? Con soy responsable de lo que te digo para que no te genere un daño emocional, soy responsable con lo que me digo para que yo tampoco salir lastimada, pero cómo se pueden favorecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través de esto, de generar espacios de seguridad afectiva. Espacios donde me pueda comunicar y pueda decir lo que me pasa, sin miedo a que me repriman, ¿no? lo que estoy diciendo, sin miedo a un castigo, donde está habilitado el espacio del error y del aprendizaje. Como para ir terminando, ya estamos creo que más o menos ahora, me quedan como compartirles 2 cosas. Primero, quería compartirles una nota. Espérenme un segundo que ahí las comparto desde acá. Es una nota que habla sobre cómo se desarrolla el hipocampo en esto de las atmósferas positivas. Espérenme un segundito. La tecnología y la virtualidad. Acá estamos. Un segundo. Después igual se las voy a compartir a la nota, pero quería como para que lo vieran. La nota es de página 12, y se llama Mi mamá me mima, mi hipocampo crece. ¿Qué es el hipocampo? Es el área de la cabeza, de la corteza cerebral, perdón, que se ubica en el interior del lóbulo temporal y está relacionado con la memoria. Entonces, esta nota habla, se las cuento así como por encima,
de un estudio que se hace en niños o niñas, ya les voy a decir la primera edad, creo que es a los 3 años, de 7 a 13 luego, y entre 3 y 5 años. Entonces dice que se los invita a un espacio, les dan un regalo todo envuelto en papel, y le dicen que no los pueden abrir hasta que no pasen 8 minutos. Cada niño o niña está acompañado de un adulto, sobre todo de su mamá, y a la mamá se le da para que llene, a un costado tiene que ponerse a llenar formularios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intentan demostrar con esta nota? Con este estudio, que la mamá, poner a la mamá en una situación de cotidianeidad, es decir, una mamá que no puede estar como encima. ¿Por qué? Porque los niños de 3 a 5 años tienen como esta ansiedad de querer abrir el regalo que se ve divino y que me lo dan, pero me dicen que espere, y 8 minutos para un niño de entre 3 y 5 años es un montón. Entonces, ¿qué es lo que tratan de estudiar? Cómo las mamás, mientras llenan formularios, pueden realizar una contención a ese niño de entre 3 y 5 años para que sobrelleve ese momento de ansiedad. Vuelven a realizar un estudio después cuando esos niños y niñas tienen entre 7 y 13 años, y lo que hacen es medir el hipocampo. Después, como les digo, es bastante interesante la nota, se las muestro así como bastante por encima, después se las voy a pasar, se las voy a poner en la plataforma. ¿Para qué vuelven a realizar, bueno, este estudio después cuando tienen entre 7 y 13 años para medir el hipocampo? Y lo que hacen es comparar la situación en la que, en esa primera situación donde estaba el regalo, las mamás que más demostraron tener ese apoyo y poder hacerlo sobrellevar esa situación de ansiedad y de malestar, los niños o niñas, luego entre a los 7 y 13 años, tenían su hipocampo 10% más grande que el resto que no había tenido un acompañamiento, digamos, de ese adulto para poder sobrellevar la situación. El título es totalmente significativo, ¿no? Mi mamá me mima, mi hipocampo crece. Poniendo el lugar de mamá, como en esta situación de niños pequeños y acompañados por ella, pero digo, donde se generan atmósferas emotivas positivas, no solo tiene que ver con adquirir nuevos aprendizajes y generar una situación en los espacios educativos, sino que tiene que ver también mucho con lo corporal, como cómo afectan estas emociones a nuestro cuerpo, a las situaciones a las que nos enfrentamos. Los voy a hacer volver, ¿se acuerdan cuando cerramos los ojos y pensaron en una emoción? Les pregunté en qué parte del cuerpo la sentían, o sea, les hice pensar, en realidad no les pregunté. Porque lo emocional se refleja absolutamente en el cuerpo. Y lo emocional es habilitante de un montón de otros contenidos, de los vínculos de enseñanza-aprendizaje. Entonces no podemos, como educadores y educadoras, sostener un vínculo pedagógico en el cual no seamos conscientes y no seamos empáticos con ese sujeto que está en un contexto que tiene a lo mejor una realidad distinta a la nuestra, y que solo le podemos facilitar habilitar estos espacios de aprendizaje a través de generar estas atmósferas emotivas. No por nada hoy se referencia mucho a lo personal. Cuando logramos entender que nosotros y nosotras somos también, porque somos otras cosas también, pero también somos las emociones y sentimientos que nos habitan, y lo logramos empatizar, y entendemos que el que está enfrente, él o la que está enfrente, tiene un berrinche, o me contesta mal, o se niega a hacer lo que le estoy proponiendo, no digo en los adolescentes, los y las adolescentes, y después como educadores y educadoras ponemos esta frase, ay, no les gusta nada, porque la verdad que yo les llevo 1000 propuestas y no les gusta. Cuando logramos entender que somos todo esto emocional que nos atraviesa y lo ponemos también del otro lado, entendemos que no es que no les guste nada, es que a lo mejor primero puede ser que no sea de su interés, y segundo que a lo mejor nada es de su interés porque está necesitando otro nivel de seguridad afectiva.
Como para ir cerrando, no sé si André quiere decir algo más, pero les voy a dejar una actividad muy cortita para que hagan. Se llaman los 3 minutos del yo soy. Lo trabajo todos los años al comienzo de año con los y las adolescentes del CAE, del Centro Educativo Arcoiris, donde trabajo. Este año no trabajo con los adolescentes, pero años anteriores sí. ¿Qué son los 3 minutos del yo soy? Ustedes tienen que, si por ejemplo están acompañados y lo quieren hacer con alguien, buenísimo. Se ponen el cronómetro 3 minutos previo a iniciarlo el cronómetro, respiran, se conectan, y sin repetir y sin soplar, van a repetir 3 minutos yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy Noelia, yo soy docente, yo soy esto, yo soy hija, yo soy amiga, y se van a dar cuenta que en un momento se terminan los rótulos y empieza esto. ¿Qué emociones somos? Si pueden hacer un registro, y van a ver lo difícil que es sostener 3 minutos el yo soy. Con los y las adolescentes nos han pasado cosas maravillosas. Desde el yo soy guerra, yo soy paz, yo soy música, yo soy enojo y yo soy alegría. Entonces aprendamos y animémonos a conocernos como somos. Así que bueno, eso es todo por hoy. André, no sé si vos querés agregar algo. Maravillosa este inicio, felicitaciones, ¿no? Felicitaciones, conmovedor, inspirador. Me has llevado a lugares muy inspiradores. Gracias, muchísimas gracias por este inicio, que marca una condición. Creo que la presentación ya marcó una condición de esta actualización académica, y este inicio del módulo 1 refuerza y fortalece esa condición de origen de este grupo, de estas personas que estamos eligiendo transitar estos nuevos aprendizajes en educación humanizadora. Así que felicitaciones, no extraordinaria, y muy orgullosa de que seas parte de este equipo, que estamos haciendo todo lo posible desde lo mejor para que este postítulo se dé en las mejores condiciones. Quisiera solamente algo formal, ahí como dijo la Noe, o sea, comentaba al principio, el programa, la estructura se encuentra en la plataforma. Es muy importante, por favor, que accedan a la plataforma. Ahí está habilitado el foro de presentación. Por favor, presentémonos a quienes estamos compartiendo esta actualización académica. También vamos a habilitar un foro de intercambio y consulta, es decir, hoy, quienes quizás anoten sus registros, ¿no? Estas bitácoras, nosotros llamamos bitácoras, es lindo, donde uno va a ir construyendo su narrativa pedagógica, ¿no? Esto, bueno, a ver qué me va pasando con lo que mientras voy transitando estos módulos, estos contenidos, cuando leo, cuando escucho, ¿no? Todas estas distintas estrategias que vamos a ir llevando adelante con el equipo de docentes en este postítulo, ¿no? Esa bitácora que es lindo, porque ustedes van a ir pudiendo retomar siempre a eso. Más allá de que la clase está grabada, que va a estar a disposición en estos pocos días, ya estamos resolviendo todo eso, como también la presentación. Si quieren en ese foro de consulta, intercambio, también alguna ocurrencia, comprensión, descubrimiento, agradecimiento, lo que les surja, compartir, bienvenido sea, porque la idea es que ese es un espacio de aprendizaje compartido que se construye colectivamente. Entonces, abierto a la participación, más allá de que en lo formal también es parte de la acreditación nuestra, por ahora en este presencial es muy importante esa participación, digo, pero también abrimos este espacio para que podamos compartir libremente qué nos va pasando en este transitar este postítulo, ¿sí? Así que si alguno quiere, más allá de lo que vaya anotando en su bitácora, en esta narrativa pedagógica que vamos a ir construyendo cada uno y cada una, también si lo quiere compartir, será eso, muy bienvenido y bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir este espacio. Una alegría enorme ir conociéndonos, conocerlas, conocerlos. Y bueno, nos estaremos encontrando en plataforma,
¿sí? Ahí ya no está, como dijo, está todo el calendario. Obviamente puede haber algún cambio, pero se va a ir diciendo cualquier cambio con anterioridad, obviamente se va a avisar. Pero bueno, eso, muchísimas gracias. Los saludo de corazón a corazón. Nos estamos encontrando en la plataforma, nos estamos encontrando por aquí. Cualquier cosa, duda, consulta, no duden, ¿sí? En comunicarnos, en comunicarse con nosotras. Yo como coordinadora, la Noe también como, bueno, ya está docente a cargo. Bueno, eso. Muchas gracias, que tengan un lindo fin de semana, que estén muy bien. Gracias a todas y a todas por ser parte. Nos encontramos en la plataforma. Gracias.